Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. La responsabilidad de preparar a los hombres y mujeres del futuro se convierte en un ineludible cometido de todos. Es evidente que para que la tarea educativa tenga éxito y no se convierta en una empresa imposible, los profesores deben contar con el apoyo de los padres y estos a su vez sentirse apoyados por los profesores en este camino muchas veces tan difícil de la educación. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es la educación en valores. ¡Bienvenidos! Pues muy bien, vamos a empezar a hablar, de ese tema, la educación en valores. Y le comentaba a nuestro invitado el día de hoy, el psicólogo Alfonso Espinosa de los Monteros, bienvenido primero. Buenos y le días, decía Marta, yo, si ya hay un mundo ahí, pues ya engloba, ¿no? Porque muchas veces es así como que eso le toca a los maestros y a la escuela, y los maestros, señores, los valores en su casa, como que es ahí te echo la bolita vilmente, ¿no? Así van como ping pong. Sí, la educación en los valores. Los valores en la casa, los valores en la escuela, donde al final de cuentas los niños van adquiriendo los valores, ¿no? Sí. Es un tema que muchas veces nos cuesta trabajo inclusive establecer las responsabilidades de a quién le corresponde cada una de las cosas, ¿no? Como decía al inicio de la cápsula del programa, es una labor conjunta que no solamente, que sí fundamentalmente corresponde a los padres en el sentido de que esa capacidad de juicio valorativo que tenemos los seres humanos, que nacemos con ella, que es la capacidad para poder nosotros dirimir entre lo que es satisfactorio, insatisfactorio, agradable, desagradable, bueno o malo, la traemos desde nuestra parte biológica y que se va formando precisamente en función de cómo realiza la madre sus funciones con el niño en el primer año de vida, ¿no? Que viene a determinar gran parte de esa capacidad, cómo va formando nuestra capacidad de juicio valorativo, ¿no? Aunque al primer año de vida todavía no tenemos un lenguaje, no tenemos una estructura que nos apoye, sin embargo sí tenemos una estructura sensorial que nos va permitiendo ir sintiendo lo que es bueno, lo que es malo, lo que es frío, lo que es calor. Ya se percibe, aunque no haya un lenguaje, ya se percibe, ¿no? así sí, es cierto, se siente. Se siente. Sí. Y sobre todo, como dicen, el primer año de vida, el fundamento de la vida emocional del niño está en la madre, ¿no? La madre es la que satisface la vida emocional del niño, es la que le da seguridad, estabilidad, la que responde ante sus necesidades, la que le da esa estabilidad emocional. Ahora, el papá viene a tomar una función también muy importante después del año, pero en el primer año de vida pues es darle esa estabilidad emocional a la madre para que la madre pueda a su vez darle la estabilidad emocional al niño. Si la mamá no tiene estabilidad emocional, pues tampoco a su vez se la va a poder dar al niño, ¿no? Entonces, como decía Piaget, los seres salimos al mundo y entramos en un proceso de aprendizaje constante, ¿no? A través de nuestro sistema sensorial, de nuestro sistema nervioso, vamos entendiendo, comprendiendo, asimilando la realidad, ¿no? Y al mismo tiempo la vamos categorizando en buena o mala, y es ahí donde surgen nuestros valores, ¿no? Aquí hablamos mucho, ¿no? De lo bueno, lo malo, el camino correcto, etcétera. Sí. Pero tú dices algo muy interesante, ¿no? Nos vamos dando cuenta y descubriendo que sí, que no, que poquito, o sea, vamos como que midiéndole el agua, ¿no? ¿Cómo dicen? Sí. A los camotes. Ándale, así es el dicho. Así vamos vilmente por la vida. Así vamos. Poquito a poco. Ahora, los valores indiscutiblemente tienen mucha relación con la moral y con la ética, ¿no? Obviamente de ahí se fundamenta nuestro juicio moral y nuestro juicio ético, ¿no? Nada más que hay que diferenciar. La moral es la capacidad que tenemos los seres humanos y que surge de las reglas de la interacción social para poder distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. La ética estudia la bondad y la maldad de los actos humanos. Hay que diferenciar. ¿Por qué? Porque algo que es bueno, no porque sea bueno quiere decir que sea bondadoso.
Y algo que sea malo, no porque sea malo quiere decir que haya maldad en el acto. Por ejemplo, todos estamos conscientes de que la enfermedad es algo malo. ¿Por qué? Porque daña mis actividades, me siento físicamente mal. Todos estamos de acuerdo en que la enfermedad es algo malo que nadie quisiéramos tener, pero eso no quiere decir que en la enfermedad haya maldad. Ah, ok, Ajá. Como muchas como veces un castigo, como se algo cree, así, ¿no? ¿no? Antes se creía que las mujeres que no podían tener hijos, algo había en su conciencia o en la vida que les había negado el derecho a ser madre, ¿no? Cuando surge el SIDA, pues es un castigo divino por la vida. Entonces, no, la enfermedad es algo malo, sí, pero no quiere decir que en la enfermedad en sí haya maldad. Como también vamos a decir, la riqueza es buena, pero no quiere decir que la riqueza sea bondadosa, ¿no? La bondadosa es la forma de lo que haces con tu dinero. Y la pobreza, no porque sea mala, nadie quisiéramos ser pobres, pero no quiere decir que en la pobreza vamos a encontrar la maldad, ¿no? Porque sea algo malo. Entonces hay que diferenciar lo que es bueno y malo y lo que es bueno y bondadoso. Y uno elige, ¿no? O uno toma ese camino, ¿no? Ajá, uno va eligiendo, ¿no? Esa es una de las grandes controversias que después se va dando, ¿no? Ahora, educar en el mundo, educar a los hijos en los valores, o sea, si partimos que los valores surgen de nuestra capacidad valorativa, de nuestra parte humana que tenemos los seres humanos, entonces, ¿qué son los elementos que vamos a incluir a la hora de poder decir, estoy educando a mis hijos en valores? Bueno, la capacidad para razonar, la capacidad para poder reconocer nuestros sentimientos, la voluntad y la conducta, ¿no? Obviamente estamos hablando de que es razón, sentimientos, voluntad y conducta, ¿no? Porque es lo que nos va a llegar a vivir el valor, ¿no? Ok. Ahorita lo desglosamos, sí, se me antoja porque me quedé así como que un paso, otro y otro, porque hablamos de valores así comúnmente y es, ay, el valor de la honestidad y punto, y vívelo y hazlo y es esto. Pero ¿cómo tiene fondo? Vamos al corte comercial, regresamos, estamos en Vía Libre. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es la educación en valores. Continuamos. Una persona demuestra sus valores por el modo en que trata a los demás. Muy bien, estamos de regreso y ahora sí, ahí les va el desglose de todas las palabras que dijo Alfonso, porque en el corte ya me explicó y todo, pero hay que compartirlo con ustedes para entenderlo y vivirlo. Y vivirlo, sí. O sea, los valores se van formando a partir de varios elementos que tenemos los seres humanos, o sea, de toda nuestra humanidad, ¿no? Que es nuestra capacidad para razonar, para poder llegar a través de la razón a dirimir lo que está bien y lo que está mal, ¿no? A partir de los sentimientos, porque no solamente la razón, sino que los sentimientos también nos guían. Los sentimientos, esas sensaciones, esos sentimientos son los que nos van orientando a que inclusive hasta la intuición nos va ayudando a poder dirimir en un caso de que tenga un conflicto, atender a mis sentimientos. La voluntad, ¿por qué? Porque la voluntad no nace por sí sola, o sea, la voluntad es algo muy importante, sobre todo en el ser humano, o sea, es que le falta voluntad, decimos. Pero la voluntad no es algo que yo la voy a ir a comprar o que, por ejemplo, a mi paciente yo no le voy a dar voluntad para que salga de la depresión, no le voy a inyectar voluntad. Es como una fuerza interna. La voluntad la voluntad es lo que está antecedida por el deseo. Para empezar, nosotros, la voluntad surge del deseo. Y la voluntad es aquella que nos hace sostenernos en aquello que deseamos. Entonces, para empezar, tiene que ver mucho la voluntad con los valores, porque los valores tienen una preferibilidad, son deseables, tienen una deseabilidad, porque los valores surgen de las cualidades subjetivas que nosotros le damos a las cosas, a los objetos, tanto materiales como abstractos, ¿no? El amor, la paz, no son cosas, no son objetos, pero son objetos abstractos que de alguna manera uno les da una preferibilidad porque los desea. Entonces, para que algo le tengamos valor, lo tenemos que desear. Entonces, la voluntad surge del deseo, ¿no? De querer obtener aquello.
Y luego está la conducta, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo yo o cuáles mis actos para poder alcanzar aquello que yo quiero? Entonces, tenemos que alinear lo que es la razón, el sentimiento, la voluntad y nuestros actos, ¿no? Ajá. Que hay una congruencia Ándale. en todos ellos para poder alcanzar aquello que yo deseo, ¿no? Ahora, para hablar de educación de los valores, a mí me gusta remitirme a Kohlberg, que era un psicólogo estadounidense, que él se dedicó al estudio de la moral, precisamente, y él dice que la educación de los valores es un proceso evolutivo. ¿Qué quiere decir? Que es un proceso que está en constante desarrollo desde que nacemos. Los seres humanos tenemos una diferente forma de vivir los valores de acuerdo a la etapa en la que estamos de edad. Por ejemplo, los niños no tienen una forma igual de valorar las cosas que un adulto. Los niños más bien están en una etapa postconvencional. ¿Qué dicen? Los niños simplemente hacen lo que los papás le dicen. Para ellos lo bien o lo malo son como reglas externas a ellos que están fuera de su yo, porque ni siquiera ellos las eligen. A ellos simplemente se les va formando. Ahí, ¿mediante qué lo formamos a los niños? Mediante premios y castigos. ¿Te portaste bien? Esto. ¿Te portaste mal? Hay un castigo. Entonces los niños ven como que lo hago porque así me lo están instruyendo. Ajá. Ni siquiera es mi decisión. Porque me lo marcan que así está bien o está mal. Que así está bien, ¿no? o está mal. Ajá. Entonces lo ven como algo externo de ellos. Es algo que yo necesito cumplir para que no me castiguen o obtener lo que quiero, ¿no? Hasta ahí uno puede hacer las cosas con los niños, manejar las situaciones, Manejar la porque situación. después despiertan y yo creo que es a Así lo es. que vamos, ¿no? Viene la etapa convencional que Ajá. dice Kohlberg. La etapa convencional es ya, digamos, poquito antes de la adolescencia y después de la adolescencia, donde las personas Sí. empezamos a actuar en virtud de ¿qué? Pues como dice convencional, de lo que me conviene. Ujú. ¿Por qué? Por la pertenencia al grupo, porque necesito la aceptación del otro, porque me gusta lo que el otro me está Porque mostrando. me conviene. Exactamente. Entonces Sí. empiezo yo a juzgar las normas con las cuales me criaron y empiezo a adquirir las mías en función de lo que yo quiero. Uy. Y Ajá. puede ser que lo que quiera, pues no cumpla con las normas establecidas de los papás o de la escuela, De la y ahí escuela. es cuando se les tira y afloja. Así es, o que yo ya no estoy de acuerdo en lo que me están, que me enseñaron, ¿no? Ajá, sí. Empiezo a cuestionarme religión, empiezo a cuestionarme valores, empiezo a cuestionarme una serie de cosas, pero es una etapa normal de la madurez, ¿no? Ujú, ¿Por sí. qué? Porque en algún momento tenemos todos que pasar por el proceso de identificación y viene la pregunta, ¿quién soy yo y qué quiero para mí, ¿no? Ujú. Y entonces ya también los jóvenes empiezan a elegir profesión, empiezan a elegir qué quieren para ellos y entonces empiezan a elegir sus valores en virtud de lo que para ellos es mejor y no en Ajá. virtud de la regla que se les está imponiendo, ¿no? Y dice Kohlberg que después viene una última etapa, que es la etapa ético-moral, donde yo actúo ya en virtud no de lo que me conviene, sino de lo que yo considero que es lo correcto, sino que considero que es bueno para mí y que se adecúa a mi conciencia, que es la Ándale. etapa, la máxima, como dice, Más madura, la más digamos, madura ¿no? que dice Kohlberg, ¿no? Que es la etapa Ajá. donde uno realmente ya ha alcanzado la madurez moral. En un ejemplo muy sencillo para ver las etapas de Kohlberg, A como ver, dice, sí. como dice Kohlberg, dice, por ejemplo, si yo voy manejando y me paso el semáforo, o no me paso el semáforo, dice, si no me lo paso porque tengo miedo a la multa, estoy en un estadio muy inmaduro de moral. ¿Por Ok. qué? Porque estoy actuando en virtud del castigo. Ujú. Estoy como niño todavía. No lo hago por otra cosa más que por el miedo a la Ajá. sanción. Sí, me van a Ok. multar. Y luego después lo hago porque es lo que me conviene. Ujú. O sea, no me paso el alto, todo, porque no voy a tener la multa, lo que sea. Pero cuando yo analizo que la regla esa no es impuesta, sino que es una regla que yo acepto y la interiorizo, porque estoy consciente de que no es lo mejor para mí, sino que es lo mejor para la sociedad, porque eso me permite y me da tranquilidad a mí en el sentido de que hay una fluidez en el tráfico, que respeta mis tiempos y que respeto el tiempo de los demás, Eso, es que ¿no? alcancé una madurez moral. Entonces es cuando ya interioricé las reglas, cuando ya las Sí, ya pasé por mi capta uno, conciencia y ya las hice, ¿no? Fíjate, hay que Ok. pensar en los demás y Sí. esperar que piensen en uno. Qué interesante. Vamos al corte comercial, no se vayan, regresamos.
Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Alfonso Espinosa. Regresamos. Los valores no se definen por tus palabras, sino por tus actos. Muy bien, estamos de regreso y tengo una invitación para todos ustedes que están diciendo, ¿qué voy a hacer en Navidad? ¿Cómo voy a adornar? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué novedades hay? Bueno, aquí está el pretexto perfecto para que ustedes visiten Villa Toscana. ¿Por qué? Porque nos están invitando a su bazar navideño, donde hay más de 70 expositores ofreciendo sus productos y servicios. La fecha es este próximo jueves 16 de noviembre, de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Así que no tenemos pretexto, esto va a ser en el Salón Imperial de Villa Toscana. El costo de la entrada es donativo voluntario, el cual irá directito al Centro de Apoyo APF de Niños Invidentes y Débiles Visuales. Ayúdanos a mirar un mejor mañana y asiste al bazar navideño de Villa Toscana. Ya saben, ahí está la cita y bueno, retomando ya de regreso, ahora sí, esto de los valores y todo lo de los niños. Bueno. ¿Con qué seguimos? A ver, Alfonso. Mira, Marta, el tema de los valores se vuelve muy complejo en el sentido de que hay una subjetividad, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo hay una objetividad porque los valores se plasman, como dice en el corte, en una conducta que la podemos observar, la podemos medir y la podemos cuantificar. Por lo tanto, es objetiva completamente. Ahora, me voy a remitir a una palabra que me gusta mucho de Sartre que dice, ok, los valores necesitan de la voluntad forzosamente, puesto que no anda la honestidad por allá y mi voluntad por acá. Ahora, y la honestidad solamente, el respeto, la honestidad, el amor, la confianza, el valor que quieras, solamente cobra vida en virtud de mi voluntad y de mi deseo de llevarla a cabo. Entonces, los valores los creamos los seres humanos en la forma en la que nosotros los adoptamos y los vivenciamos a través de nuestros actos, ¿no? Ahora, como dice Sartre, no se pueden juzgar los valores, sí y no. Sí, no en qué sentido. En el sentido de que cada quien y cada ser humano va a elegir su propia moral. Por ejemplo, decía Sartre, yo tengo un paciente que llega y me dice, estoy en un dilema entre quedarme con mi mamá a cuidarla o irme a la guerra y luchar por mi país. Ambos son dos valores fundamentales, el amor a su madre y el amor a su patria. Yo no le puedo decir al otro qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, porque al final de cuentas, cualquiera de las dos decisiones que tome está bien, dice, tanto el amor a su madre como el amor a su patria. Por lo tanto, esa preferibilidad de los valores es única y exclusiva responsabilidad del ser humano que lo vive, porque al final de cuentas, en esa vivencia de sus valores está manifestando su esencia de ser. Ándale. Y es por eso que no tenemos que juzgar las decisiones de los demás. De otros. ¿Por qué? Porque es basada en lo que él cree, lo que él quiere y lo que es más importante. Así es. Entonces a los hijos es muy importante orientarlos en la vivencia de los valores, ¿no? Y como lo reitero en muchos programas, las palabras sí pueden convencerte, pero solamente los hechos y el ejemplo es el que empuja, ¿no? Entonces, para educar a los hijos en valores hay que vivir los valores, ¿no? Vivirlos en familia y obviamente también en la escuela, porque hay valores que se refuerzan en la escuela y también hay valores que en la escuela se fomentan o se crean, ¿no? Como es el respeto en el aula, la honestidad en la responsabilidad en la familia, la responsabilidad en la escuela. Entonces son dos instancias donde la formación de los valores es fundamental, porque tanto la escuela como la familia van a irse apoyando mutuamente en la formación de los valores, ¿no? Y buscar que nuestros hijos tengan esa preferibilidad o esa orientación hacia los valores, ¿no? Porque obviamente la vivencia de los valores debe tener su retribución, ¿no? Porque también así como hay valores, también hay antivalores, ¿no? Que son aquellos que atentan contra nuestra integridad o contra nuestra propia dignidad de ser, ¿no? Fíjate qué interesante. O sea, es en casa, es en el colegio, que es lo principal cuando estamos desarrollándonos como seres humanos. Así es. Crecemos, ¿qué? Tenemos un trabajo. Entonces los valores también ya se llevan para el trabajo. Y vamos creciendo, es la calle, es una comunidad. Entonces es lo padre, ir creciendo en corto, escuela, padres de familia
y de ahí, Sí. pues, cómo tenemos que trabajar y sobre todo, ¿cómo se dirá? Como que hacer más fuertes los valores, como que enriquecernos. Vivirlos y sufrirle porque y sobre todo no tener todo es muy claro, perfecto. identificado qué es lo que queremos, ¿no, Marta? Ajá. Porque, por ejemplo, cuando me llega un paciente que consume marihuana, que consume, lo importante es preguntarle qué valor tiene para él el consumo, porque al final de cuentas si lo hace es porque está recibiendo, entonces hay que ver, que analice si realmente está encontrando su valor o si es la forma incorrecta. Porque si lo que él está buscando tranquilidad, paz, eso no se puede juzgar. La forma en la que está llegando o alcanzándola, Ajá. esa es... El camino que tomó para llegar a eso. Al final de cuentas, el valor que está buscando, ese es el necesario y ese es su deseo, ¿no? Lamentablemente, a veces no elegimos el camino correcto, ¿no? Sí, pues. Y para Entonces, cada quien hay un camino correcto. Cada quien hay un camino Ahorita tú correcto. comentas esa situación y para esa persona que se acercó contigo a consulta, fue su camino correcto. Fue su camino, así es. Qué interesante. Entonces, es un aprender diario, constante, y yo creo que nos morimos en esta vida y decimos, no aprendimos todo. No aprende, así es. Ajá. Pero hay que vivir el momento y el instante, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay veces que le fallamos a los valores y que decimos, ay, no era lo que yo quería o no lo estoy viviendo como deseo, me ganó a lo mejor el coraje, no sé, sí puede pasar, ¿verdad? Sí, claro que nos puede pasar, ¿no? Los seres humanos no somos perfectos, somos perfectibles, ¿no? Y al final de cuentas, lo que nos determina no es una caída, sino que es la constancia, ¿no? Entonces, podemos caer tantas veces como nos podemos levantar también, ¿no? Ándale, entonces eso es lo importante, ¿no? Sí, es cierto. Ay, cuántas cosas aprendemos, Alfonso, el día de hoy. Así es. Y es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Es lo que enseñan a nuestros hijos. Con calificaciones, que aprendan a valorar, que aprendan a apreciar, que, por ejemplo, hay 3 tipos de valores que clasifican ciertas corrientes, ¿no? Que es los valores del momento, saber disfrutar del momento, porque al final de cuentas el momento yo lo creo. O sea, los valores de la trascendencia, los valores del el encuentro con el otro, ¿no? Ahí está. Les compartimos mucha información, yo creo, el día de hoy. Aprendimos y vamos a llevar los valores a cabo tanto en casa, en el hogar, en el trabajo, donde sea. Gracias, Alfonso. Gracias y vámonos por esta vía libre. Hasta la próxima.